Estamos en Diálogos en Libertad. Me acompaña el doctor Héctor Paglia. Doctor, gracias por haber venido al programa. Contrario, un gusto. Bueno, yo lo invité especialmente porque me interesaba conversar con usted esta especie de dicotomía, no sé cómo llamarle, entre lo que a veces son las declaraciones de los economistas o la forma en que hacen los análisis los economistas y la realidad que uno encuentra después en la calle día a día. ¿Qué opinión tiene formada usted al respecto? Yo diría que hay que ponerlo en un marco más amplio, es decir, cualquier análisis económico que se haga debe tener en cuenta el contexto y el momento histórico que se está viviendo. Si uno no está convencido de que la economía en definitiva es un instrumento de la política y que desarrolla y lleva pasos que la política influencia marcadamente, comete errores graves en lo que puede hacer los pronósticos hacia futuro. Hoy estamos viviendo a nivel mundial quizás una situación de este tipo, en donde debido a que podemos decir que la crisis mundial evitó lo peor, pero que todavía le queda un largo camino por recorrer, y ese largo camino por recorrer es ponerse en consonancia con la economía real, la euforia financiera de estos días está llevando a ciertas conductas que pueden tener, comenzado el año próximo o a mediados del año próximo, algún tipo de sorpresa. Es decir, la economía real está en una situación todavía muy difícil, las tasas de desempleo crecen y van a seguir creciendo. ¿Usted está hablando de en el Argentina? mundo? Estoy hablando primero de la situación global, es decir, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo hoy, en donde uno ve que los mercados, después de ese mínimo que llegaron en marzo, han crecido en el orden de 40-45% y a partir de allí pareciera que todo ha terminado. Creo que está faltando esa lectura de la economía real que, llevado a nuestro país, tiene las mismas consecuencias. Es decir, si nosotros pensamos que el mundo pueda empezar a salir de la crisis, Argentina la va a acompañar y va a crecer nuevamente a las tasas que lo hizo allá por el 2003 o el 2004, nos vamos a equivocar porque hay situaciones de contextos muy diferentes que van a condicionar ese crecimiento. Ahora, esas condiciones que se van a dar, que usted dice, perdón, por la redundancia, que va a condicionar ese crecimiento, indiscutiblemente nosotros en el 2003 y 2004 tuvimos un rebote después de tremenda caída y nos colgamos atrás de ese rebote con la ayuda del crecimiento de la globalización. Hoy no vamos a tener ni el rebote, ni tampoco tenemos una demanda organizada como estaba en esa época a nuestras exportaciones, y como si esto fuera poco, no quedan remanentes de inversiones, que en ese momento los teníamos, es decir, en las fábricas estaba todavía, faltaban poder tener demanda por un 30, un 40% más, y el capital de trabajo estaba, hoy no está. Entonces, la situación puede ser peor. Sí, indudablemente. Para verlo en perspectiva, los años de crecimiento, 2003, 2004, de fuerte crecimiento, se dieron gracias también a que había un stock de capital que no se utilizaba y que había caído, digamos, en ociosidad debido a la recesión. Ese stock de capital que se generó en la tan vapuleada década de los 90 fue la que posibilitó el crecimiento, que posibilitó ese rebote, pero para darle sustentabilidad había que seducir nuevas inversiones que repusieran ese capital que se iba agotando. De hecho, hoy, en una situación en donde no estamos creciendo a las tasas que crecíamos 3 o 4 años atrás, vemos que el propio gobierno nacional le está pidiendo a las provincias, Córdoba en particular, ahorren energía, porque si no, el sistema interconectado a partir de la demanda por el calor está sufriendo problemas. Entonces, quiere decir que esa falta de inversión, en la medida que no se seduzcan a esas inversiones para que se transformen en inversiones productivas, indudablemente que van a poner un fuerte condicionante al crecimiento, sumado a que las variables externas no son las mismas. Es decir, la soja tiene un muy buen precio, pero no tiene el precio que tenía en el 2008 y es muy difícil también que lo alcance, máxime con perspectiva de cosecha récord en otros países. Entonces, si a esto nosotros lo ponemos en un marco político que es complejo, que es de incertidumbre, en donde el gobierno nacional, perdiendo, parece que ganó la elección,
en donde la oposición a su vez no termina de articular propuestas que realmente recreen situación de expectativas favorables, eso va a condicionar el crecimiento y finalmente una destrucción institucional muy importante, teniendo al federalismo como ejemplo paradigmático, ponen elementos en la propia economía que hay que tenerlos en cuenta. Es decir, la situación de los estados provinciales se ha deteriorado y se va a seguir deteriorando en la medida, no que haya una nueva ley de coparticipación que nos va a llevar tantos años como los que no se observaron desde la reforma del 94 hasta ahora, sino mínimamente un pacto fiscal que recree la situación de autonomía o de manejo autónomo del gasto por parte de las provincias. Claro. Y acá viene, doctor, después de escuchar lo que usted dice, lo que algunos economistas pareciera que confunden cuando dicen, bueno, a ver, analicemos los últimos 50 años cómo fue la inversión respecto al PBI de la Argentina. Fue el X%. Entonces, para proyectar su análisis, toman el promedio, ese X%, como un promedio de inversión que va a facilitar X cantidad de crecimiento. Pero ante una situación institucional y gubernamental donde el gobierno ha espantado a los inversores, ese promedio que él sacó en los últimos 50 años se ve notoriamente reducido. Él, al hacer su análisis, está tomando un elemento que no es real. Y ahí comienzan los problemas. Y sí, esto habría que hacer como los promedios en el fútbol, no es así, ir sacando los años mejores e ir poniendo los más cercanos que realmente no han sido buenos. Crecimiento sustentable a tasas, no a tasas de 7, 8%, tasa china, como hubo la ilusión en su momento, una tasa aceptable, 5 o 6%, que genere nuevos puestos de trabajo, necesita mínimamente 23, 24 puntos del PBI de inversión todos los años para sostenerlo en el tiempo. Hoy estamos, sin entrar a discutir qué es lo que se está computando por inversión, estamos muy debajo de esa cifra, por lo tanto no podemos esperar un crecimiento genuino sin antes asegurarnos ese flujo de inversión. Además, algunos especialistas dicen que si no llegamos al 25% del PBI, no vamos a tener un crecimiento sustentable para crecer fuerte, ¿no? Sí, crecer que Chile, genere. O Brasil. Se crece, ¿cuál es el principal síntoma del crecimiento? Empleos genuinos de trabajo, es decir, en la medida que nosotros sigamos teniendo que acudir a planes de emergencia, ya sea asistencia universal por hijo, que es necesaria, etcétera, planes trabajar, distintos planes de ayuda, y esa cifra uno ve en el presupuesto que va creciendo la asignación, quiere decir que estamos resignando la posibilidad o la esperanza de un crecimiento sustentable. Es cierto. Muchas gracias, doctor, por venir al programa. En el próximo bloque vamos a...